La historia de Mariam. Estéril es una palabra que no me gusta mucho porque es muy dura, fría y definitiva. En mi caso, hasta resulta doloroso pronunciarla. Después de 9 años tratando de tener hijos, sometiéndome a pruebas exhaustivas y caras, así como procedimientos quirúrgicos dolorosos, ahora debo aceptar que soy infértil, o como suele aparecer en la Biblia, estéril. He sido bendecida con oportunidades que mucha gente podría envidiar. He trabajado en el Senado de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, y como subsecretaria adjunta para la agencia federal más grande del gobierno. Sin embargo, durante todo este tiempo mi mente se centraba más en quedarme embarazada y salir de ahí que en aprovechar las oportunidades que Dios me había dado. Fíjate, los planes que yo tenía para mi vida eran tener una carrera, estar casada y ser madre a los 30 años, pero sus planes eran diferentes. Ha habido muchas lágrimas y un dolor indescriptible. No hay duda que en mi mente de que Dios aún me ama, que sus planes en mi vida son perfectos y que sus amorosos y soberanas manos me rodean. Pero eso no significa que deje de doler. La maravillosa bendición en todo esto es lo que Dios está haciendo con el dolor que hay en mi vida. Sus respuestas comenzaron con preguntas mientras yo jugaba a eso de quizás el próximo mes. Preguntas como: ¿qué estás haciendo mientras esperas? ¿Cómo estás practicando la mayordomía espiritual en cada nuevo día que te doy? Y la más persistente de todas, ¿por qué quieres ser madre realmente? Tenía muchísimas respuestas para esa pregunta, desde la más noble hasta la más egoísta. Muchas de las respuestas llegaron después de escuchar una charla de Elizabeth Elliot, cuya forma tan sensata de ver la vida siempre he admirado. Ella comenzó a desafiarnos a entender el llamado de Dios para los creyentes de discipular a otras personas. Cuando comenzó a explicar el alcance del significado del discipulado, era como si estuviera hablando directamente a mí. No tengo que esperar a dar a luz físicamente para enseñar, amar o edificar a alguien. No tengo que esperar para enseñar a los demás a marcar la diferencia por Jesús en este mundo. Puedo ser una madre espiritual ahora. Se nos ordena ser discipuladores espirituales, madres espirituales. Dios nos ha dado la pasión y el deseo de amar y enseñar. Tenemos que despojarnos de las ideas preconcebidas respecto al significado de la maternidad. Que si aún lucho con la carga de ser una mujer infértil, sí. Que si aún lloro, sí. Aún puedo experimentar el gozo de la vida debido a esto, sin duda. Estoy aprendiendo a apreciar las palabras de Isaías en las que Pablo hace eco en Gálatas 4:27. Alégrate, oh estéril, que nunca has dado a luz. Prorrumpe en cánticos y grita de júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada. Isaías 54:1. Consuelo al desconsolado. Como aquel a quien su madre consuela, así los consolaré yo a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Isaías 66:13. Implicarnos en el dolor de alguien le da a esa relación una dimensión de que no puede ser aportada por ninguna otra cosa. Con frecuencia la gente sufre sola porque carecemos de la habilidad para consolar que nos dará la confianza para ser consoladores. Las palabras de David atraviesan nuestros corazones. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé que alguien se compadeciera de mí y no hubo quien. Busqué consoladores y no hallé ninguno. Salmo 69:20. Muchas mujeres con el corazón roto se sienten indefensas, se sienten en la banca junto a nosotros, pero sufren en silencio porque sienten miedo de que las rechacemos si nos enteramos de su aborto, de que su hijo está en la cárcel, de que su hija está embarazada o de que su esposo es alcohólico. Conozco a mujeres que me han dicho que acuden a grupos de ayuda fuera de sus iglesias porque no pueden soportar el riesgo de exponer su dolor en sus propias congregaciones. El corazón herido de otras mujeres les hace sentir indefensas porque piensan que está mal sentir dolor.
De alguna manera, estas mujeres se han hecho a la idea de que los cristianos no pueden o no deberían sufrir depresión, miedo o dolor. Por eso les avergüenza admitir su dolor. En ambos casos, nosotras, individualmente y como iglesia, debemos examinar el mensaje que estamos transmitiendo, la atmósfera que estamos creando y las habilidades que estamos desarrollando. ¿Estamos consolando a otras personas como parte de nuestro ministerio de aliento? El mensaje de consuelo. El mensaje de consuelo que comuniquemos dependerá de la perspectiva de nuestro propio dolor. No vamos a tener un mensaje bíblico de consuelo hasta que hayamos aprendido a descifrar nuestras propias heridas. Pablo nos da una gran perspectiva del ministerio de consolación en su carta a la iglesia de Corinto, donde su explicación del sufrimiento comienza de una manera inusual, con un llamado a la alabanza. La incongruencia de alabar y el dolor carecen de sentido hasta que entendemos el propósito de nuestro dolor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones de esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. También nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. 2 de Corintios 1, de 3 al 4. Dice: una vez más nos enfrentamos con una de las palabras inclusivas, todas. No deja nada fuera. El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pues nada está fuera del alcance de su habilidad para confortarnos. Este consuelo es tan irresistible que no solo nos da alivio, sino también nos prepara para dar consuelo a los demás. De este modo que nuestro dolor tiene un propósito, sin dolor no podríamos experimentar el consuelo de Dios. Sin experimentar el consuelo de Dios, no estaríamos preparadas para consolar a otras personas. Ahora bien, está claro que esto quizás no tenga sentido, una forma egocéntrica de ver la vida que no se preocupe por el consuelo a los demás. Sin embargo, es perfectamente lógico para los seguidores e imitadores de aquel que sufrió en nuestro lugar. Hebreos 12:3. Este pasaje continúa abordando el grado de sufrimiento. Pablo dice a sus amigos corintios que desea que ellos entiendan que fueron tan intensas las dificultades que él sufrió. Fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que nos confiáramos en nosotros mismos y no en Dios que levanta a los muertos. La presión estaba por encima de lo que él podía soportar, pero esto sucedió para que no dependiera de él mismo sino de Dios. Esta profunda perspectiva sobre el sufrimiento es absolutamente esencial si vamos a glorificarlo a Él mediante nuestro sufrimiento y si vamos a alentar y preparar a otras para glorificarlo cuando sufran. Nuestra tendencia a la autosuficiencia solo podrán ser superadas cuando nuestra situación esté por encima de nuestra suficiencia, pues solo entonces aprenderemos por experiencia propia la suficiencia de Cristo, y cuando lo hagamos tendremos un mensaje de aliento que es real. Mientras mi mensaje sea: si yo lo hice, tú también puedes hacerlo, no será de gran consuelo para una persona herida cuando esté bajo una presión superior a lo que mis recursos internos puedan aguantar y haya aprendido a depender de Dios. Entonces tendré un mensaje de consuelo y podré decir con credibilidad: ¿quién nos libró y nos libra de tan terrible muerte? Y en Él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará. 2 de Corintios 1:10. Nuestra tendencia a la autosuficiencia solo podrá ser superada cuando nuestra situación esté por encima de nuestra suficiencia,
pues solo entonces entenderemos por experiencia propia la suficiencia de Cristo. La atmósfera de consuelo. Necesitamos formular un mensaje bíblico de consuelo, así como crear una atmósfera en la que el mensaje puede ser escuchado. Podemos aprender mucho sobre cómo crear una atmósfera donde se pueda consolar a la gente gracias a las mujeres que siguieron a Jesús hasta la cruz. También estaban allí algunas mujeres mirando desde lejos en Galilea. Estas lo seguían y le servían. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol. Marcos 15, 40, 41, 16, 2. Qué gran consuelo debió ser para Jesús la presencia de estas mujeres al verlas desde la cruz. Estas mujeres que se habían ocupado de sus necesidades no lo dejaron solo cuando las cosas se pusieron difíciles. La vergüenza de la crucifixión no les impidió hacerse presentes, tampoco se dolió de su orgullo, porque aquel a quien había seguido y había servido hubiera terminado en una cruz en lugar de un palacio de un rey. No huyeron por miedo o indignación, ni se pusieron histéricas. No había nada que pudieran hacer para cambiarlo o arreglar la situación, pero ellas estaban ahí. Esas mujeres se quedaron hasta el final, siguieron los acontecimientos para ver dónde pondrían el cuerpo, y después, el primer día de la semana, se dirigieron a la tumba. Incluso después de haber sido testigos de tan horrible suceso, no se dejaron vencer por la fatiga física o emocional e hicieron lo que en su momento requería. Había que rendir servicio al reino y se pusieron manos a la obra para hacerlo. Ahí estaban, y precisamente por estar ahí, una de ellas fue la primera persona en ver al Señor resucitado. El preocuparse lo suficiente como para estar presente dice mucho sobre la implicación en el dolor de los demás. La persona herida requiere de una energía enorme para sobrevivir. Nosotros podemos agotarlo todavía más con nuestros insensibles comentarios y dejadez, o bien podemos crear una atmósfera de amor que les haga más fácil experimentar el consuelo de Dios. Me da vergüenza pensar en las veces en que no he hecho nada por no saber cómo actuar. Si la crisis es delicada, estoy especialmente insegura de mí misma. No le digo nada a la mujer que está divorciando o que tiene una hija soltera embarazada, porque no quiero avergonzarla. Mi hermana herida interpreta ese silencio como rechazo, lo cual hace la herida más profunda. Tal vez oré por ella a diario, pero si no se lo digo a ella, se sentirá sola y dirá como David: esperé que alguien se compadeciera de mí, busqué consoladores, no hallé ninguna. Al no estar presente a su lado, no he creado un ambiente seguro para que sanen sus heridas. Cuando nos implicamos en el dolor de otra persona, podemos ayudarle a experimentar el consuelo de Dios. Una atmósfera de amor facilitará la sanación de la gente herida. No todas nosotras podemos o debemos ser consejeras. Muchas veces es necesaria consejería profesional y podemos causar mucho daño si intentamos hacer algo para lo cual no estamos preparadas. Con todo, podemos y debemos ser consoladoras. Podemos estar presentes junto a la persona herida y compartir con ella el consuelo que hemos recibido de Dios. Pero ¿cómo comunicamos nuestro mensaje de aliento? ¿Cómo creamos una atmósfera de consuelo? Necesitamos desarrollar nuestra habilidad para consolar. El desarrollo de la habilidad para consolar. Quizá la siguiente fórmula te ayude a desarrollar una habilidad para consolar que te dará la confianza para dirigirte a las mujeres heridas. Estudia a la persona herida para así determinar lo que necesita.
La gente reacciona de diferente manera y sus necesidades también son diferentes. Tengo 2 hijas y sus reacciones al dolor emocional son completamente diferentes. Una de ellas quiere inmediatamente escuchar y decir palabras, así como sentir que alguien la toca. La otra quiere estar sola y procesar las cosas antes de hablar o escuchar. Una reacción no es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Pero tuve que estudiar a mis hijas para poder aprenderlo. Tuve que aprender que no todos reaccionan como yo, ni tampoco quieren ser consolados igual que yo. Así que a veces debemos preguntar a la persona dolida, ¿qué es lo que necesita de nosotros? Lo importante es comunicarle que queremos ayudar, pero que necesitamos saber cómo hacerlo. No solo las personas reaccionan de forma diferente al dolor, sino que diferentes situaciones pueden requerir respuestas distintas. Alguien que ha pasado por la misma experiencia puede ayudarnos. La viuda que cuidó a su esposo durante una enfermedad nos puede decir lo que necesita una mujer en situación similar. La mujer que ha pasado por un divorcio sabe cosas prácticas que se necesitan en esa situación. Las mujeres que necesitan compartir su conocimiento y sus energías para consolar a las hermanas heridas. Habla. Esto significa necesariamente un mensaje verbal. Pero, ¿qué debemos comunicar algo? El silencio no es silencioso y las personas heridas son muy malas para interpretar, porque escuchan mediante filtros de dolor y casi siempre malinterpretarán nuestro silencio. Las palabras escritas o habladas, o bien un abrazo, les dirán que nos importa. Una nota con un simple "me interesa lo que te pasa y estoy orando por ti" le transmitirán tu preocupación. Nuestras palabras pueden ser de ayuda o estorbo en el proceso de la sanación. Las siguientes ideas prácticas surgieron de conversaciones con muchas mujeres que estaban dispuestas a usar sus experiencias a fin de enseñar a otras mujeres a consolar. Aquí están sus respuestas a mi pregunta. Cuéntame cómo te consoló otra mujer cuando estabas pasando por tu experiencia en particular. Esto me sirvió de consuelo. Una mujer que había pasado por un divorcio vino a mi casa después de que mi esposo me abandonara. Me abrazó, lloró conmigo y oró por mí. Ella me aseguró que Dios nunca me dejaría ni me abandonaría. Una amiga me envió una tarjeta cada mes durante un año después de la muerte de mi esposo. Una amiga recordó que el Día de las Madres era difícil para mí porque yo estaba desesperada por ser madre. Se limitó a abrazarme y me dijo, te quiero. Una amiga valoró mi experiencia de dolor al hacerme la siguiente pregunta. ¿Podrías compartir conmigo lo que Dios te ha enseñado y así yo podré ministrar a otras personas que pasen por la misma situación? Una mujer mayor me dijo que yo había sido buena madre y que estaba seguro de que Dios haría una obra de gracia en mi hijo. Ella me aseguró que no era mi culpa que mi hijo adolescente hubiese sido arrestado y que Dios usaría aún eso para su gloria. Una mujer mayor de la iglesia me dijo que oraría cada vez por mi esposo que no era creyente y que se sentía orgullosa de mí por traer a mis hijos a la iglesia. Las mujeres de mi iglesia se turnaron para quedarse conmigo después de sufrir una violación. Me leyeron la Biblia, oraron por mí y nunca me dejaron sola hasta que me sentí lista. Me dijeron una y otra vez que no tenía la culpa hasta que yo misma comencé a creerlo. Durante mis tratamientos de quimioterapia, las mujeres de mi iglesia me trajeron comida todos los días. Limpiaron mi casa una vez por semana y me dijeron que querían que dedicara toda mi energía a ponerme mejor. Una mujer me escribió una nota en la que compartía varios versículos de la escritura sobre la promesa y la esperanza. Mi esposo no tenía trabajo y una mujer mayor que había pasado por lo mismo me llamaba cada semana para alentarme a no perder la confianza en él. Ella me ayudó a entender la situación por la cual él estaba pasando. Además, solía traerme comida que alcanzaba para varios días. Tras la muerte de mi hijo, una amiga me llamó a diario durante semanas. He olvidado cuántas.
Las conversaciones eran cortas, a menos que yo quisiera hablar. Un día, mientras le compartía que Dios me había consolado a través de su palabra, ella me dijo: lo que acabas de contar me dice que vas a estar bien. Desde ahora ya no te voy a estar llamando cada mañana, porque no te hace falta. Pero llámame cuando lo necesites. Darme cuenta de que ella confiaba en mí fue de gran aliento. También preguntó a las mujeres si les había pasado algo que les hiriera durante sus momentos de sufrimiento, si hubo cosas que estorbaran su proceso de sanación. Saber que no hacer es tan importante es como saber qué hacer. Esto no me sirvió de consuelo. Perdí un bebé y alguien me dijo: eres joven, puedes intentarlo de nuevo. Esa no era la cuestión. Mi corazón estaba roto por ese hijo que había muerto. La gente me hacía visitas prolongadas a pesar de que yo estaba deshecha emocional y físicamente debido al trauma de mi situación. Mi hija adolescente estaba embarazada y nadie me dijo nada. Mi amiga me dijo que el hecho de que mi hijo fuera drogadicto era en parte por mi culpa, que si yo hubiese tenido ese trabajo a medio tiempo, eso no hubiese pasado. Ojalá recordáramos esas palabras. Panal de miel son los dichos agradables, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Proverbios 16:24. Sigue apoyando. La persona lastimada suele necesitar consuelo a largo plazo. Las viudas a menudo comparten que tuvieron muchas personas alrededor hasta el funeral, pero que después buscaron consoladores y no encontraron a ninguno. Por supuesto que no podemos apoyar a cada persona que está pasando por una situación dolorosa, pero deberíamos ser sensibles al hecho de que es necesario un consuelo continuado. Quizás varios amigos podrían turnarse durante la semana para llamar a la viuda, o bien varias familias podrían coordinarse para asegurarse de que ella tenga siempre una invitación a comer cada domingo después de la iglesia. La sanidad lleva su tiempo y una herida profunda toma mucho tiempo para curarse. Así que debemos ser pacientes y sensibles con la mujer que está sanando. Esto no significa que nos convirtáramos en consentidoras y le permitamos que dependa de nosotros, sino que sirvamos de aliento y la preparemos para que dependa de Dios. Si alcanzamos a una mujer dolida y tocamos su vida, esto la alentará, además de prepararla para alcanzarla a alguien más. En A Chance to Die, una oportunidad para morir, Elizabeth Elliot habló del llamado ineludible de Amy Carmichael al campo misionero. Ese nevado miércoles por la tarde recibí el imperativo categórico, no una sino varias veces: ve tú. Eran muchas las razones para que no fuera. Había estado cuidando a un anciano, el señor Wilson, y sabía que su partida le rompería el corazón. También sentía la responsabilidad por su mamá. El llamado era tan claro como doloroso el conflicto. Amy se decidió por la misión al interior de China de Hudson Taylor y el señor Wilson le llevó a Londres a casa de una señorita Soltau, quien estaba a cargo de las candidatas. El señor Wilson regresó a casa. Esa noche Amy se sintió abrumada por la tristeza. Se paró junto a la ventana de su pequeña habitación devastada por sus pensamientos de desolación. La señorita Soltau entró y se paró junto a ella. La ventana se había abierto y el tapete blanco del tocador se llenó de tizón. Como un corazón torturado siempre se da cuenta de las cosas insignificantes, yo noté ese tizón y se me escaparon las palabras. Dicen que si lo dejo, él morirá. Aún así, tengo el derecho de irme. Sí, respondió la señorita Soltau. Pienso que aún sí tienes el derecho de irte. Fue una respuesta tremenda. Seguramente ella dijo algo más acerca de confiar en nuestro Padre. Trataría con ternura a ese siervo que me había encomendado a él, aunque su corazón seguía aferrado a mí. Pero todo lo que recuerdo en ese momento es que el abrazo de ella me hizo encontrar paz.
Con frecuencia, a pesar de que han pasado varios años desde esa noche, me han ayudado el recuerdo de su valentía en las maneras en que Dios puede fortalecer un alma joven tan desgarrada como la estaba la mía entonces. Dios desea que nos consolemos los unos a los otros. Pablo escribió a los Corintios: cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Más bien, en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con la venida, sino también con la consolación que Él recibió en cuanto a ustedes, haciéndonos saber el anhelo de ustedes, sus lágrimas y su celo por mí, para que así se gozara más. 2 Corintios 7, del 5 al 7. Tito y los cristianos de Corinto fueron instrumentos de Dios para consolar a Pablo. La presencia de Tito y el conocimiento de que la iglesia de Corinto se preocupara más por él alegraron el alma turbada y preocupada del apóstol. Tal vez sea tú la persona que esté herida ahora y tienes que decir como David: busqué consoladoras y no hallé ninguna. Si es así, te resultaría fácil ser tu propio obstáculo para sanar si usas el abandono de los demás como excusa para tu autocompasión. Aún cuando no encuentres consoladores, debes hacer lo mismo que David. Él buscó consoladores, pero no había, así que hizo lo correcto de todas formas y alabó a Dios. Yo estoy afligido y dolorido. Tu liberación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré con cánticos el nombre de Dios. Lo exaltaré con acción de gracias. Esto agradará al Señor más que sacrificios de toros o novillos que echan cuernos y pezuñas. Salmo 69, 29, 31. Me entristece la posibilidad de que estés sufriendo sola, pero te urjo aprovechar la suficiencia de Dios, de toda consolación que puede consolarte en todos tus problemas. Usa tu tiempo a solas para ver profundamente su palabra y para pasar mucho tiempo en oración. Después convierte tu problema en un tesoro y usa lo que has aprendido acerca de él para servir de consuelo a los demás. Los tiempos de dolor son oportunidades preciosas para preparar y alentar a mujeres jóvenes a fin de que glorifiquen a Dios. Pero solo podremos lograrlo a través de un ministerio de consolación. Nuestra presencia debe ser zona de seguridad para las personas heridas. Nuestras iglesias deben ser lugares seguros, no solo para aquellas con heridas mencionables, sino también para aquellas heridas innombrables. Debemos hacer el esfuerzo consciente de incorporar el consuelo a nuestros ministerios personales y colectivos. Las mujeres tenemos la capacidad de consolar y una inclinación a actuar, lo cual se constituye en recursos poderosos para nuestras iglesias. Cuando se movilizan los instintos maternales de las mujeres, se fortalece el ministerio de consolación de la iglesia. El consuelo crea el contexto en que la mujer puede ser alentada y preparada a fin de usar su dolor para la gloria de Dios. Tengamos la determinación necesaria para que ninguna mujer entre nosotras tenga que decir: busqué consoladoras y no hallé ninguna. Reto de maternidad espiritual. 1. Comencemos con una oración. 2. Medita en el Salmos 23:4. 3. Evalúa la perspectiva de tus propios tiempos de sufrimiento. ¿Has aprendido el consuelo de Dios y lo has usado en los tiempos de dolor para su gloria? ¿Has sido equipada para consolar a otras con lo que has aprendido acerca de la suficiencia de Dios? Alaba al Señor y vuelve esa alabanza en práctica acercándote a alguien para consolarla con el consuelo que tú has recibido del Señor. 4. Ora a Dios para que te muestre una mujer que necesite ser consolada. Pídele que la ponga junto a ti en la iglesia el domingo, que te dé cargo para que tú puedas llamarla o te empuje a invitarla a comer.